Gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas, porque tú estás en este tiempo con nosotros, Espíritu Santo. Te hacemos el Señor de esta reunión y pedimos tu dirección para que tu palabra haga su efecto en cada uno de los oyentes, de los creyentes. Yo declaro terrenos fértiles para recibir esa semilla de tu palabra y te pedimos espíritu de revelación abundantemente, más allá de lo que pedimos o entendemos, para que la fe venga por el oír tu palabra y esa fe crezca y podamos mover esas montañas de enfermedad, de pobreza y de corta vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, pues estamos viendo el tema que se llama el sacrificio perfecto, el sacrificio completo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, en Lucas 24, versículos del 44 al 46, les dijo el Señor, estas son las palabras que os había estado con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, después de que resucitó, fíjense, estas palabras Él las dijo después que resucitó, no las dijo antes. Después que resucitó se presentó con ellos 40 días y en esos 40 días les habló y les dijo precisamente que estaba escrito algo de Él en el Viejo Testamento, salmos, profetas, ley de Moisés, y era necesario. Si en Cristo no se cumplió lo que estaba escrito de Él, simple y sencillamente Él no es el Hijo del Dios viviente, Él no es el Cristo, Él no es el Cordero. Pero como hemos aprendido, llevamos 10 discos donde hemos demostrado bíblicamente, no nada más con un solo texto bíblico, sino con infinidad de textos, que Cristo, en primer lugar, Él es Dios manifestado en carne, lo demostramos bíblicamente. Demostraba bíblicamente que Él vino a ser semejante también a los hombres, o sea, es decir, vino también como el Hijo del Hombre. Y cuando murió, el que murió fue el Hijo del Hombre, no Dios manifestado en carne. Es algo a veces un poco enredoso y difícil de entender, pero con las mismas escrituras podemos comprender su palabra. Y el ejemplo clásico que pongo, muy constante, es que cómo podemos entender que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo podemos entender que tenemos un espíritu cuando no lo vemos? ¿Cómo podemos entender que tenemos un alma cuando no la vemos? Simple y sencillamente vemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Usted se ve al espejo y dice: qué guapo me veo, pero es un cuerpo, ¿verdad? Es un cuerpo. Así es que vamos a continuar con esta gran revelación del sacrificio completo de nuestro Señor Jesucristo. Se nos había dicho que murió en una cruz, ¿verdad? Y que derramó su sangre, sí. Perfecto, eso lo sabe toda la humanidad, hasta los ateos lo saben. Pero, fíjense bien, Jesús también bajó a un lugar llamado Hades o Seol, en hebreo, Hades en griego, denominado también el infierno o la antesala del infierno. También se le llamó los abismos, o también el corazón de la tierra, o las profundidades del mar, también se le denominó a ese lugar. ¿A qué bajó Jesús? 3 días y 3 noches. ¿Acaso bajó a predicar? Pues ya demostramos bíblicamente que Él no fue a predicar allá. Después de esta vida no existe otra oportunidad para ser salvos. No existe otra oportunidad para irnos al paraíso cuando nuestro cuerpo muere en la tierra. Es decir, de 120 años. ¿Sabía usted que la edad del ser humano son 120 años? Ahora, ¿por qué mueren de 30? Pues porque no tuvieron conocimiento de las escrituras. Así es que usted no me va a ver a mí a los 80 morir. Si acaso usted llega, usted claro que usted va a llegar, ¿sale? Ni a los 90 ni a los 100 voy a morir. Se escucha muy jactancioso, ¿verdad? Y es que cuando conocemos su palabra y confiamos en ese Dios, creemos firmemente en lo que está escrito. Y si creemos lo que está escrito, su palabra nunca nos va a fallar. Nunca nos va a fallar. Por eso venimos a este lugar a instruirnos, a capacitarnos para vivir esa vida, esa larga vida que
tiene Dios para nosotros. Muy bien, entonces vamos a continuar en Juan capítulo 6. Por ahí nos quedó ese pendiente que no lo concluimos. Juan capítulo 6. Del versículo 60 en adelante. San Juan capítulo 6, del versículo 60 en adelante. Dice, al oírlas, está hablando de unas palabras que Cristo les dijo a sus discípulos. Les dijo unas palabras, por ejemplo, dijo, el que coma mi carne, o si usted verifica en el versículo 51, donde dice, yo soy el pan vivo, etc. El 55 dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estaba hablando, en primer lugar, estaba hablando del cordero que iba a ser sacrificado. Segundo, está hablando también de la Santa Cena. Cuando se refiere a carne y sangre, se refiere, cuando coman la carne de Cristo y la sangre de Cristo, es cuando ustedes toman la Santa Cena. Luego, versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, refiriéndose a Cristo Jesús. No específicamente a la Santa Cena. También comer, usted puede comer físicamente el vino y el pan, refiriéndonos a la Santa Cena. Pero también comer espiritualmente, ¿qué significa? Que usted coma el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, respecto al conocimiento de lo que sucedió con el cordero. ¿Estamos de acuerdo? Usted come el alimento espiritual para que usted sepa qué pasó con el cordero. El cordero no nada más fue sacrificado físicamente, es decir, derramó su sangre en una cruz, sino también el cordero tenía que morir espiritualmente, es decir, separarse del Padre. El Hijo del Padre se separó en esas 3 horas de oscuridad, de tinieblas. Allí Jesucristo adquirió el pecado de la humanidad. Seguimos leyendo Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, es decir, todas esas palabras que Jesús les dijo anteriormente, de que comieran su carne y bebieran su sangre, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjense, se les hizo difícil a los discípulos, o dura esa palabra, cuando Jesucristo les dijo que comieran su carne y bebieran su sangre. Se les hizo duro. Pero fíjense, el versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pequeñuelos. No es así, ¿verdad? Esto os ofende, fíjense, les ofendió cuando les habló. Cuando habla de que coman su carne y beban su sangre, está hablando de su muerte física. ¿Estamos de acuerdo, verdad? De su muerte física. Coman mi carne y beban mi sangre. ¿Qué van a comer? El alimento espiritual, el conocimiento de lo que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, su derramamiento, el derramamiento de sangre, la muerte física. Jesús les derramó su muerte física y a ellos se les hizo dura esa palabra. Sin embargo, Jesús dice, esto en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Ahora imagínense, si les ofendió hablarles de lo físico, si leemos el versículo 62, dice Jesús, pues ¿qué dijo el Señor? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, imagínense, si se sorprendieron por su muerte física, de que les estaba hablando su muerte física, ¿cuánto más no se iban a sorprender cuando Cristo resucitara? Eso les estaba diciendo. Entonces sí se iban a sorprender. Y hablando en esos términos, llega Jesucristo al versículo 63, diciéndoles el Señor a sus discípulos, dice, el Espíritu es el que da vida. Y luego dice, la carne para nada aprovecha. ¿Qué significan estas palabras?
el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Estamos de acuerdo que estaba hablando de su muerte física primero, ¿verdad? Cuando decía que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Luego sus discípulos se les hizo dura la palabra y luego dice, se ofendieron, es decir, se vieron desconcertados con que les habló de su muerte física. Ahora, cuánto más si vieran al Hijo resucitar, nos estaba diciendo. Y luego le dicen, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué significa eso? Estaba hablando, acuérdense, de su muerte física. Cuando se refiere a su carne, se refiere también a su muerte física. Pero ¿por qué dice que su muerte física, es decir, la carne para nada aprovecha? ¿Por qué dijo eso? ¿Que acaso el sacrificio de la cruz no era suficiente? Bueno, si usted se remite a Levítico 16, que ya lo analizamos, se va a dar cuenta que al cordero que tomaba Aarón, tomaba dos corderos. Uno lo sacrificaba físicamente y derramaba su sangre en el tabernáculo de reunión, que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios en el Viejo Testamento. Sin embargo, tomaban otro cordero y dicen que lo enviaban al desierto y le cargaban los pecados del pueblo israelí y lo enviaban a un lugar desértico, que significa también, por ahí menciona una palabra, Azazel, ¿verdad? Lo enviaban a Azazel. Azazel significa un lugar donde habita la serpiente marina, algo así, la serpiente mitológica. Así para los judíos, eso era Azazel, eran las profundidades del mar, era un lugar desértico. Allí enviaban el cordero, y hay otra parte también en Levítico 16, en Levítico capítulo 4, en Éxodo capítulo 12, y usted va a leer muchos textos bíblicos donde dice que el cordero lo quemaba. El pueblo judío no creyó en Jesús. ¿Por qué no creyó en Jesucristo como el Mesías? Porque para ellos Jesús no cumplió las expectativas de lo que estaba escrito del cordero. El cordero tenía que ser quemado, también dice Éxodo capítulo 12, hablando de la Pascua, la primer Pascua que celebraron los judíos. Al cordero lo sacrificaban físicamente, pero también lo quemaban. Ahora se preguntan los judíos, los israelitas, fariseos, etcétera, todos ellos, las diferentes doctrinas que hay bionitas, hay varias doctrinas del pueblo de Israel. Ellos se preguntan, ¿en qué momento el cordero de los cristianos, en qué momento ese cordero fue quemado? Digo, ellos quieren una explicación del por qué creer en el cordero, creer en ese Mesías, Jesucristo. La explicación bíblica es todo lo que estamos viendo, que Jesús fue quemado en un lugar llamado el corazón de la tierra, el Hades o Seol. Así es que Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, dice, la carne para nada aprovecha. Jesús les estaba diciendo que su muerte física no aprovechaba más que el Espíritu. ¿Qué significa el Espíritu? El Espíritu de Cristo que iba a descender al Hades y luego el tercer día iba a resucitar. Por eso, lo que daba vida a los hijos de Dios, nosotros que nos da vida, no necesariamente es conocer que Cristo murió, sino que Cristo murió y resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es el Espíritu el que da vida. Es decir, cuando entendemos que Cristo resucitó de entre los muertos que estaban en el Hades, Seol, el corazón del infierno, como se le quiera llamar, cuando reconocemos esa muerte espiritual, que Él fue a aquel lugar, pero resucitó también al tercer día, Él no se quedó allá, fue resucitado por el Espíritu de Dios, cosa que vamos a ver más adelante. Eso es lo que da vida. La muerte física no tuviera ningún provecho para nosotros si Cristo no resucita. ¿Cuántos saben? Si Él se queda en la cruz y lo envía a una tumba natural, ahí donde duró 3 días, de nada hubiera servido. ¿Por qué? Porque necesitábamos que ese Cristo resucitara. Ok, vamos a ver más textos bíblicos. Vamos al Salmo 22. Salmos, capítulo 22. Salmos, está después de Job, antes de Eclesiastés.
antes de Isaías, vamos a ver el Salmo 22. Fíjense bien lo que dice el Salmo 22, versículo 1. ¿Sí lo tienen listo? Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya sabemos que eso era el Espíritu de Cristo hablando por boca de David, ¿verdad? El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11, dice que Cristo, el Espíritu de Cristo, estaba en los profetas, hablando de los padecimientos del Cordero, de Cristo que iba a venir a sufrir. El Salmo 22.1 era el Espíritu de Cristo hablando por boca de David. Hechos capítulo 2, versículos 26 al 29, nos habla que también el profeta David decía de los padecimientos de Cristo. Porque no dejarás mi alma delante, decía David, o el Espíritu de Cristo hablando por boca de David. Así es que en ese mismo contexto, en esa misma historia, seguimos leyendo el Salmo 22. El versículo 18, Salmo 22, 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos. Sabemos que era el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Porque de David nunca repartieron sus vestidos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fue sobre Jesucristo, el Cordero Jesucristo. Bueno, más adelante, un poco más atrás, leemos otra parte, sabiendo que Cristo, el Espíritu de Cristo hablaba por boca de David. Leemos un poquito el versículo 11. No te alejes de mí, decía Cristo por el profeta David. No te alejes de mí. ¿A quién le decía? Se dirigía a quien, al Padre. Cuando le dijo: no, ¿por qué me has desamparado? Y aquí está diciendo en un salmo: no te alejes de mí. Por eso mismo, cuando hubo un momento en la novela por ahí, exclamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí en uno de los salmos ya está diciendo: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versículo 12, 22, 12. Dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. ¿Qué significa Basán? Ya lo leímos que Basán era un lugar, dice, cuyos dominios son las profundidades del mar.